las personas morales sí tienen derechos humanos. ¿Cuáles? No todos. Solo aquellos necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia e identidad y para asegurar el libre desarrollo de su actividad. Esto hizo una tesis en contradicción de tesis, la 260 del 2013. También en estas cuestiones de los derechos humanos hablemos de decir lo que algunos dicen que si las personas juzgadoras pueden hacerse control oficioso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, también lo pueden hacer las otras autoridades. ¿Sí? Y todas tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en su favor. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir con promover. Y la obligación de promover es simple y sencillamente de que hacer que se conozcan las normas. La de respetar significa que se está obligado a no violentarlos. Todas las autoridades tienen la obligación de no violentar los derechos humanos, de proteger, que está obligado a evitar que otros los violen, ¿sí? Y garantizar quiere decir que es materializar los derechos humanos. Vamos a la práctica. Bien, esas son todas las autoridades de la nación. Las jurisdiccionales, ¿sí? Poder judicial o poderes judiciales, federal y de las entidades federativas, tiene la obligación de, y ahí está, interpretar las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo a las personas la protección más amplia. ¿Qué es esto? Es el principio por persona, ustedes conocen. ¿Sí? Pero ¿quién tiene la obligación? Estas autoridades jurisdiccionales. ¿Sí? Esta interpretación es la que busca extraer del texto de una norma un enunciado cuyo sentido sea acorde al contenido general de los ordenamientos. Por eso también va la interpretación conforme, que es para ver si es constitucional o anticonstitucional, si es inconvencional, etcétera, etcétera. Es la norma secundaria, confrontarla contra estos dos cuerpos normativos principales y que no se nos salga de ahí. Entonces, la interpretación de la norma corresponde a los juzgadores. La de todas las autoridades es la de respetar, proteger, garantizar. ¿Sí? Ahora, las personas morales, que están un poco al tema, las personas morales tienen derechos y obligaciones, como todas las personas, toda la función jurídica persona tiene derechos y obligaciones, así como responsabilidades, dentro de ellas las penales. Dice por ahí, y lo refería el doctor la mañana, al principio de esto, dice que la pregunta entonces, ¿las personas morales cometen o no cometen delitos? Todo el mundo tiene razón, la suya. Hay quienes dicen que sí cometen los delitos porque es una persona. Pero vamos a tomar en consideración que las personas morales son incorpóreas. Entonces, a ver cómo cometen un delito, son incorpóreas, y el animus, ¿sí? Y los elementos subjetivos, y todo eso de donde los consigues. Ojo también en las cuestiones que vamos a analizar al rato, de la integración de una persona moral, que es muy importante. ¿Sí? Lo vamos a seguir viendo. Entonces, en efecto, el artículo 7º del
Código Federal Penal dice que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, si el Código Penal Federal tiene tipos de delito, ¿sí? Y la generalidad es de que delito es todo acto u omisión sancionado por las leyes penales, estamos hablando de delitos. ¿Sí? Pero también dice el propio artículo 7º que en los delitos de resultado material también serán atribuibles el resultado típico producido al que omita impedirlo si éste tenía el deber político de evitarlo. Ahí es donde entran las personas morales. ¿Sí? Recordarán también en las teorías generales del derecho, y sobre todo en las materias penales, la culpa inexistente, la culpa vigilando que se tiene. ¿Por qué? Porque sus integrales están bajo, ¿sí?, su responsabilidad de los actos que cometen en ese ejercicio precisamente de esta materia. ¿Sí? Entonces, son tres o varios cuerpos normativos básicamente los que contemplan las responsabilidades de las personas morales: el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y los códigos penales de cada una de las entidades federativas. En efecto, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos, pero tenemos tantos códigos penales como entidades federativas tenemos. Ya por ahí anda, sobre todo ahora que estamos aquí en la Cámara de Diputados, parte del Congreso de la Unión, la idea de crear un código penal único, ¿sí?, para uniformar sobre todo derechos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los elementos de estos tipos jurídicos? Hay casi todos los códigos penales que contemplan los delitos de las personas morales, las responsabilidades de las personas morales, tienen elementos muy en común, ¿sí? Entonces, dice que sea a nombre, por su cuenta o en su beneficio, por los representantes legales o administrativos, estamos hablando de la cúpula, por las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas, los demás, ¿sí?, los empleados, también, por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponde en el acto organizacional. Ahí está parte de la clase. El elemento principal es que no se ha ejercido un debido control organizacional, la debilidad organizacional de las empresas, ¿sí?, la estructura. Ese es parte del tema. Ahora, ¿qué pasa con estos delitos de las personas morales? Y hay algunas reglas para el Ministerio Público. Dice que podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas, ojo, con excepción de las instituciones estatales. También son personas jurídicas, ¿sí? Pero ahí no nos mete, ahí no se mete el derecho penal, ¿sí? Entonces, que la responsabilidad de la persona moral es independientemente de la acción penal que pudiera ejercerse contra las personas físicas involucradas en el delito. Son procedimientos totalmente autónomos, ¿sí? No responde lo que le va a uno, lo que le va al otro, porque ¿qué tal? Incluso dice que no se extingue la acción penal en contra de la persona, la responsabilidad, no la acción, la responsabilidad penal en contra de las personas jurídicas, si estas se transforman, se fusionan o se inciden. Y esta es una práctica muy común en los abogados de las empresas, que luego dicen, es que viene el fisco a la
agarramos cualquiera de estas figuras, ¿no? Nos escribimos, nos absorba otra, o nos fusionamos con otra, y listo, ya estamos evadiendo esta responsabilidad fiscal. En la materia penal, no lo saben. ¿Sí? Tampoco si hay una disolución aparente, pero sí viene con la misma materia. Tampoco podrá afectar procesamiento el hecho de que alguna persona física involucrada se sustraiga de la acción penal. ¿Sí? Evade la acción penal, si cometió físicamente el delito, que no somos responsables en la empresa. No limita nada, por eso les decía que son paralelos. ¿Sí? Bueno, entonces el Código Penal Federal tiene en su glosario dos apartados con 37 tipos, o sea, 37 delitos en los que la persona moral es responsable si es alguno de sus integrantes, de sus empleados, quien comete este delito. ¿Sí? Dice que las sanciones podrán atenuarse en un Código Penal Federal si las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para las actividades que desarrollan. ¿Sí? También el Código de la Ciudad de México dice que si colabora con la investigación, o sea, se aporta los elementos de la empresa, quién era, cómo era, si era, híjole, ahora sí tuve amnesia, fue el tiempo. Pensé que era de 45 minutos, yo como 10. Ahí nos vamos. Sí. Vamos siendo más rápido. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la deficiencia organizacional, la debilidad organizacional. Estamos hablando de que esta estructura ¿verdad? Que es el conjunto de políticas, procedimientos internos que tienen por propósito asegurar que se cumpla con la normativa interna y la externa, y es aplicable a la organización. Y hay dos formas, ¿sí? Que son en nuestro idioma los programas de cumplimiento. La figura novedosa es compliance, que viene desde la figura, compliance surge de la figura de evitar el lavado de dinero de manera internacional, y lo adquiere España, lo adquiere Estados Unidos, lo adquiere Chile, etcétera, etcétera. Y nosotros modestamente ya lo teníamos desde antes, pero le llamábamos programas de cumplimiento. ¿Sí? Todavía más. En el Código Penal de Quintana Roo le denomina modelos de organización, gestión y prevención. Todo esto es para la fortaleza de las empresas, de las personas morales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es una nueva vertiente que se nos ofrece como abogados. No es únicamente porque seamos abogados de la empresa y nos dediquemos a la tramitología. ¿Sí? A veces estamos viendo en los permisos, en las autorizaciones, en las revalidaciones que se tienen que hacer, etcétera. No solamente en la gestión. Este es un nuevo campo que se trata de tener la fortaleza de la organización. Y parte desde el derecho societario. ¿Cómo está integrada la sociedad? ¿Por qué decimos que la sociedad o esta organización es incorpórea? No quiere. Y las decisiones solamente tendrían que ser por la autoridad máxima. Muchos piensan que las autoridades máximas de una sociedad es el director, el presidente.
no. Los directores generales y los presidentes simplemente son cumplidores de las determinaciones del Consejo Directivo, la Asamblea de Socios. ¿Sí? Ojo con esas cuestiones. No lo comete la empresa, me comentó este cuate que se está pasando de listo y dice que soy el presidente del director. ¿Por qué? Porque integran una persona moral. No lo estoy, ya ves que lo estoy invitando a mi negocio, quiero que vengan y que aporten sus ideas y sus centavos. No, somos una sociedad o no somos una sociedad. Por eso hay que regularlo con el derecho societario. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo como abogados que queremos apoyar a las empresas, les decimos, ok, fortalece? Y vemos desde su integración, desde cómo te constituiste, cómo, si está actualizada tu estructura, o te constituiste hace 10 años y jamás has vuelto a hacer, y muchos de tus socios ya están muertos. ¿Sí? O ya se fueron y no las has actualizado. Y los representantes que tú determinaste ahí, y nos olvidamos de repente que los abogados, ¿sí?, que representan mediante un poder, o sea, ustedes no conocen los administrativos para ejercer actos dominio, pero que tienen la obligación, todos los que tienen poderes de las organizaciones, tienen la obligación de reportar el resultado de cada una de sus gestiones. Ojo, yo quiero ver si todos los que tienen poder de una empresa presentan estos informes. Bueno, entonces parte es una, como escuché por alguien entonces de los libros estos de la primaria, dicen que no son errores, son áreas de oportunidad. Ahí tenemos una. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El señor Código Penal de Quintana Roo es el único que tiene un cierto estado de elementos que deben de tener estos programas, estos modelos de organización, gestión y prevención, que son nuestros programas de cumplimiento. Dice que tiene que hacerse un análisis de riesgos. ¿Sí? Esto es identificar las conductas de todas las áreas de la empresa que pueden incurrir en posibles desvíos y conductas que por hacer una omisión puedan proceder. ¿Cuáles delitos? Los 37 que están en el Código Penal Federal y los que estén en los códigos de la Autoridad Federal. ¿Qué se necesita para esto? El diagnóstico previo y un liderazgo que no es presidente de la sociedad. Es alguien, el líder del modelo. Recordarán ustedes que hace algunos años existió aquello del control de calidad, los ISO 9000, ¿sí? Entonces decían, ¿quién va a ser el líder del proyecto? Alguien con suficiente jerarquía para que le hagan caso. ¿No? Entonces tiene que ver esto. Y en el compliance se llama oficial de compliance, oficial de cumplimiento. Tiene que haber un manual, tiene que haber políticas y procedimientos, tiene que haber modelos de gestión para el adecuado, la mejor práctica de cada una de las actividades que se realizan. Tiene que haber una comunicación que hace que todos lo conozcan, todos los empleados. Esto tiene que ser acreditado. Ojo, estamos hablando de que tenemos que probarlo, ¿eh? Esto no son recetas de cocina y buenos conocimientos. Esto tenemos que, como vamos a probarlo, cuando lleguen a notificar a nuestra empresa que uno de sus empleados cometió uno de esos delitos
analicemos. ¿Sí? Entonces, lo acabamos de escuchar. Solamente quería que sí tenía yo mi manual, sí tenía yo mi programa de prevención, sí tenía cómo evitar esto. Entonces, todo el mundo tiene que conocerlo. También tiene que haber una formación y capacitación de quién, de líder y de todos. Como que se tiene que hacer una auditoría o inspección de este programa periódicamente, ¿sí? Y una mejora continua. Es esta evolución de las actividades, esta evolución de la vida. Entonces, ¿con qué hacemos esto? Pues con lo que tenemos. Y los elementos esenciales son nuestros códigos de ética y conducta, es nuestro manual de organización. Si la empresa que ustedes asesoran no la tiene, ya es tiempo de que empiecen a hacer un reglamento interior y manuales de procedimientos. Ahora, vamos a la valoración de las pruebas. Se dice que de esta valoración, ¿qué van a valorar? Este documento, estos principios, esta fortaleza de la estructura. ¿Quién la va a valorar? El juez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay reglas de las pruebas. Y los elementos de prueba que le dan al Ministerio Público de la investigación previa no forman parte de las pruebas o de lo que hace el juez para que sea prueba. Lo tiene que hacer de una manera lógica, libre y con la máxima experiencia. ¿Y cómo valorar el juez? Con un programa que sea eficaz. ¿Qué tenemos que acreditar? No que lo tenemos ahí en los documentos, sino que es eficaz. Con una política, con un programa que contiene esas políticas y medios para la prevención, detección, denuncia, investigación y sanción de las conductas. Si su programa de cumplimiento no tiene esto eficazmente, no en el papel, el juez no tiene por qué valorar. Y ojo, lo que platicábamos a la tarde, una de las compañeras, yo quisiera que se encontraran a juez de control o de que quiera, que tenga experiencia, que tenga la máxima de la experiencia en estos temas. ¿Sí? Entonces, si sabemos presentar, si sabemos alegar, no nos vamos a ir por lo cotidiano. Este Ministerio Público no sirve. Es que el juez hace lo que se le pega, su pegada la gana. Es que también como abogado no servimos. ¿Por qué? Porque no sabemos defender nuestro trabajo y no sabemos que, como dijo el compañero que se acaba de retirar, existen las contralorías internas, existen las fiscalías especializadas y existen los medios de control del personal, llámese Ministerio Público, llámese juez, llámese judicial, ¿sí? Que no los tocamos, no queremos, no sabemos eso, ¿sí? Entonces, en esta valoración de pruebas que le hace al juez de estos documentos, que es el único que tenemos para acreditar nuestra fortaleza, ¿sí? No es un 40, 50, 200 hojas. Eso acredita que existe, pero no que sea eficaz. ¿Sí? Lo que tenemos que acreditar es que es eficaz. ¿Cómo? Con los pilares de los puestos de la gestión. ¿Sí? Así de ¿cómo es? Y entonces,
Ya, para terminar, únicamente, esto no nada más nos lleva a defender a nuestra empresa, a nuestra sociedad, ante la responsabilidad penal. La apoya en la estabilidad que tienen todos los campos donde se maneja. Porque si ponemos nuestro mapa de riesgos, si tenemos nuestras políticas y nuestra determinación de prevención, investigación, sanción, ¿sí? Hasta el área laboral, no tenemos problemas en la Junta, los problemas aquí, ahí están nuestros. En la materia fiscal no nos van a llegar aquí los problemas, ¿sí? El que se pasó de listo, chao. Yo defiendo a mi empresa, estamos del otro lado, ¿sí? Y hay que gracias. Ese es el valor de estos programas de cumplimiento de las empresas. Ojo, así le denominamos solo áreas de oportunidad para los abogados, porque es lo que se va a medir. Todavía no es exigible, salvo que en el caso del ganador, ¿no? Que tiene delimitadas pasos. Entonces los demás lo hacen por inercia, por la lógica libre y la máxima experiencia. Entonces, yo quiero dejárselo como un planteamiento para que empiecen a meterse al tema, para que vean que las empresas, las sociedades, las personas morales, las personas jurídicas, mismo, tienen responsabilidades penales y tienen sanciones. No son de cárcel, aquí no hay privación de la libertad. ¿Cómo metes a una empresa a la cárcel? ¿No? Pero si hay las clausuras, si hay las suspensiones. Y el problema de una empresa, si la persona física natural es defender su dignidad humana, en una empresa, en una sociedad, es defender su prestigio y fortaleza comercial. ¿Sí? Esto nos sirve incluso para participar en procedimientos de contratación, ¿sí? O en la decisión comercial, si decimos que nuestra empresa cuenta con estos programas. ¿Sí? Eso quiere decir que no tan fácilmente pueden fracasar en su relación comercial. Muchas gracias. Le damos su reconocimiento, por favor.